pasado tuviste algún problema con tu suegro? Sí, muchos. ¿Qué tipo de problemas tenía? ¿Cómo eran los problemas? Pues es que una persona así muy dominantes y te querían meter en todo. Sobre todo mi suegra. Como que le gustaba meterse a veces en la relación. ¿Y con los nietos? Más o menos. ¿Y a ti qué te decía, por ejemplo? ¿Qué quería modificar en tu vida? Que atendiera mejor a su hijo. Ella quería que tú lavaras, plancharas, cocinaras, arreglaras y además trabajaras fuera de casa. Sí. ¿Cuántos viven contigo? Mis 2 nietos, mi nuera, mi hijo, mi marido, yo y el soltero. ¿Con tu nuera qué hace? Mi nuera se dedica al hogar, se queda en la casa. Oye, ¿y cómo se comparten los gastos? Bueno, pues una semana paga uno el mandado y la semana siguiente el otro y así. ¿Qué pasa si en algún momento dado ellos toman la decisión de quedarse más tiempo del que tú esperabas? Digo, lo tendríamos que hablar, pero sí está definida esa parte de que no es indefinida la permanencia. ¿No te sientes raro de tenerlos como en tu casa, siendo que es tu privacidad, tu casa? Sí, nos sentimos raros porque, bueno, finalmente ya no había niños chicos, ya eran todos adultos, pero pues es parte, ¿no?, de ir sorteando la realidad. Si agarrábamos un plato se enojaba, si agarrábamos un pan se enojaba, así que como a los 6 meses dijimos adiós. Y en estos 6 meses, ¿cómo pudiste vivir con una suegra que no te hacía sentir que era tu casa? Que bueno, es entendible, no era tu casa efectivamente, pero pues sí tendría que haber sido más acoplada a la situación. La pena de regresar a tu casa con tu familia y decir, no tengo dónde irme. En el momento, ¿cuál fue el peor problema que tuviste con tu suegra? En una ocasión que ya se nos había hecho tarde a mi esposo y a mí para salir a trabajar, agarré la plancha sin consultarle. Y se puso a decirme que era yo una persona que no tenía educación por agarrar sus cosas sin permiso. Y eso fue lo que detonó, porque íbamos a llegar a los golpes. ¿Por una plancha? Por una plancha, exactamente. ¿Hasta dónde puede llegar la relación con tu suegra? Fíjese que tenemos aquí una llamada de Gilda que nos dice, cuando me casé con mi suegra llegaba por la noche y me decía que iba a dormir con nosotros. Así fue por varios años. Me decía que le hiciera de comer, que le lavara. Una vez le dije que, pues, que no se metiera conmigo y con mi esposo y que me da una cachetada. Me dijo que a su mamá no tenía que decirle nada. O sea que el esposo fue el que le dio la cachetada a la esposa, que porque no le tenía que decir nada a su mamita. Ahora, pues ya no va tan seguido, pero le habla cada ratito, le dice que está enferma y que la vaya a ver. ¿Hasta dónde puede llegar, por ejemplo, esta patología y este apego que tenemos, tanto los hijos con la mami, una mamitis o papitis, y las mamás con los hijos, ¿no? Porque aquí yo digo, bueno, finalmente la competencia con las nueras es bastante grosera, pero de una manera en la que no dejan soltar a los hijos, como no lo podemos llegar hasta donde se quiera llegar. O sea, este asunto de la falta de respeto, de los golpes, de la absoluta codependencia, o sea, es una patología. Claro que sí, por supuesto. Por supuesto que es una patología y por supuesto que es absolutamente una relación codependiente, inmadura, a veces hasta incestuosa. No, tiene unos vicios verdaderamente muy complicados la relación. Y en esas condiciones a mí me sorprende un poco que ella aguante, exactamente, y además tolere como el maltrato y esta falta de respeto tan absolutamente contundente. Ahora, ¿qué consejo pues se le puede dar, por ejemplo, a la nuera en este caso, que es la que está viviendo la situación con la suegra, ¿no? Que busque ayuda, que busque algún espacio terapéutico. Pero que busque ayuda para él, para ella, para la suegra o para ella. Para ella, la que necesita para que ayuda ella pueda independizarse, claro, para que ella pueda... Ahí la que necesita las herramientas ayuda con las que cuenta la víctima de ese tipo de situaciones, bueno, pues obviamente hay institutos de protección para la mujer, tiene que acudir, tiene que salirse, tiene que buscar dónde la van a escuchar, dónde le van a brindar la terapia familiar, grupal o individual, pero a todos los elementos de la familia. Porque de otra manera, pues va a decir, oye, pues voy a ver a un psicólogo por aquí o por allá, pero, o sea, tiene que haber algo obligatorio para las partes. Y un juez de lo familiar es quien puede poner orden en ese tipo de conflictos. Claro, pero yo creo que también vale la pena que ella se replantee la relación que tiene con un hombre apegado a la mamá. No, porque ella también tiene una cierta codependencia ahí, me quiero imaginar. Claro, ese es el punto, que ella pueda ver eso, que ella pueda consigo misma. Que se dé cuenta que no es lo normal. Exactamente, que no es lo normal. Ahora,
esta cuestión parece ser que está muy metida en la psicología del mexicano. Esta cuestión de la mamá sobreprotectora, que además también es una mamá sobreprotectora del varón, mucho menos de la mujer. Sí. Eso parece ser que en la psicología del pueblo mexicano está bastante metido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el hombre me va a proteger, dirá la suegra, ¿no? Si mis hijos varones van a ver por mí. En cambio, las hijas mujeres no precisamente, ¿no? O son los que van a tener el mejor trabajo, toda esta parafernalia. Y los hombres, pues obviamente desde pequeños se engatusan en ese tema. ¿Quién no tiene una mamá maravillosa siendo varón, ¿no? En general, la mamá... Pero eso es que esa condición les arruina la vida. Claro. Absolutamente. Por supuesto. Pues tenemos una llamada de Inés que nos llama desde la comarca lagunera. Bueno, qué bonito es Torreón. Yo tuve el gusto de vivir ahí y no saben qué feliz fui. ¿Cómo estás, Inés? Buenos días. Buenos días. A tus órdenes, platícanos. Bueno, el detalle es de que antes de que nos casáramos pedimos el apoyo por las dos partes de alguna casa donde pudiéramos estar mientras juntábamos nuestros ahorros y nos hiciéramos de una casa propia. Mis suegros en ese momento estaban rentando la casa y nos dijeron rotundamente que no. Fuimos con mis padres y nos dijeron que sí. Desde hace 2 años estamos viviendo en una casa que pertenece a mis padres sin favores a cambio, sin dinero de por medio. De hecho, ellos ni siquiera vienen a visitarnos a la casa para no crear conflictos, favoritismos o algún problema en especial. Ahora, ¿qué pasa? Que mi suegra, en el momento en que pedimos la casa, no nos la prestó, pero nos dijo con mi esposo directamente, algún día. Pero a cambio, ven todos los días a la casa a verme, de lunes a viernes, préstame dinero, haz mis cuentas, riégame el jardín, etcétera. Y ahora que acaba de nacer la niña, ya sacaron a los inquilinos y le dicen, vente, ahora sí ya te presto la casa. Pero tráete a tu esposa y tráete a la niña. O sea, por la nieta básicamente fue por lo que te abrieron las puertas de su casa. Sí, de hecho a partir de que nació la niña ya me dicen que soy parte de la familia, bienvenida a la casa, abre el refri, prende la estufa, lo que tú quieras hacer, bienvenida, esta es tu casa. ¿Y cómo te sientes tú, Inés? ¿Cómo te sientes con esta situación? En esta situación sí me siento más que nada por proteger a mi hija, porque el hecho es de que en este momento ya mi esposo me dice, nos vamos a ir a vivir a la casa que nos ofrecen mis papás. Yo le estoy diciendo, pues que no, porque si nos pidieron tantos favores a cambio sin habitarla, ahora habitándola, pues creo que sí va a haber algún conflicto de por medio. Pues Inés, ahorita le vamos a pedir a nuestros especialistas que te den algún consejo para que puedas tomar tu decisión y te agradezco mucho tu llamada. Sí, te digo, más que nada porque mi esposo ahorita ya me dijo que yo lo debo de seguir. Entonces, si yo no me voy con él, es que yo no lo quiero y que nos vamos a divorciar. ¿Quieren hacer alguna pregunta, Inés? Sí. Yo a ver. comentarle. A mí me parece que tu intuición es perfectamente adecuada. O sea, esto no solo no va a cambiar, sino como con todos estos requisitos y estas peticiones para darles esa casa, me parece que ese es el tono. Ahora, si el marido entiende esta situación y no tienen que dejar esa casa y ahí no hay ni exigencias ni broncas, me parece un absurdo. Habría que comprometer a revisar con el marido la relación de pareja, porque yo sí creo que está perfectamente avisado que eso va a ser como tú lo estás intuyendo. Y me parece que tienes razón. Yo creo que la verdad ahí está en la relación, es el fondo y eso hay que planteárselo. Y por otro lado, yo pienso que sí, ¿por qué no piensan ahorita, si pueden, en decir, bueno, ni tú ni yo? ¿Por qué no ahorita es el momento de que nos vayamos a algo nuestro, de empezar a tener algo de nosotros? Oye, Silvia, perdón, es que lo que sí quiero comentar es
En Torreón y en el interior de la República, finalmente todavía se siguen teniendo estas tradiciones Sí. en el que el marido toma la decisión. Se escucha a una mujer. ¿Cuántos años tienes, Inés? 27. Es muy joven, entonces yo creo que también se puede encontrar en un conflicto en el que socialmente puede ser muy criticada. Sí, claro. ¿Qué le Yo, podemos decir? yo siempre pienso que las tradiciones y que vivir en provincia y todo esto, pues todavía se acostumbran muchas cosas que ya en el DF ya no nos cuestionaríamos y que es muy válido cuestionárselo. Bueno, ahí es donde ella tiene que medir qué le preocupa. Yo como profesora de comunicación sí veo que muchas veces nos preocupa muchísimo el qué dirán, aún en las sociedades, digamos, más industrializadas, sigue preocupando el qué dirán. El qué dirán social es muy importante. Aún en el DF, un poquito Sí, menos, pero en todavía todos Lisa, lados, ¿qué le claro. podemos comentar a Inés? ¿Qué Sí, le puedes estaba decir? yo pensando también en los códigos familiares, que Sí. obvio pues son tradiciones Sí. o costumbres que se van transmitiendo y que muchas veces en las familias, aunque nosotros no nos demos cuenta, todos vivimos dentro de ciertas alianzas, coaliciones, y cuando hay una falta de lealtad aparentemente a ciertos códigos, pues vienen los castigos supuestos, ¿no? Que es Claro, enojarse castigos con ellos, sociales. dejarles de hablar o Claro, criticarlos. Entonces claro. tendría que pensar ella también, como bien comentas, y comparto tu idea, que es exactamente lo que ella quiere para ella Claro. y enfrentarlo. No es fácil, pero es posible. Claro, pero sí no puede uno de plano decidir no vivo en Torreón, vive en Torreón y tiene que seguir las reglas de ahí. El otro día yo todavía escuchaba en una telenovela que estaban todos sentados alrededor de una mesa y el jefe de familia dice, pues es que he decidido que a mi esposa le voy a hacer unos estudios médicos para detectar enfermedades. Me quedé a ver el capítulo entero, porque dije, ¿cómo el esposo puede tomar la decisión? Pues se supone que ya debe ser una decisión de una mujer hecha y derecha. Voy a hacerme un estudio médico o no me lo voy a hacer. Todavía es muy curioso, porque por un lado tenemos una familia mexicana en donde la madre es sobreprotectora del hijo y después finalmente tenemos también a unas mujeres sumisas frente al varón, ¿no? Entonces yo sí, muy- yo no Ahora, aquí sugeriría- Inés está pidiendo ayuda porque realmente no sabe qué hacer. ¿Qué le podemos decir brevemente? Yo creo que lo importante es que tenga presente el valor de la libertad. Si va a sacrificar la libertad por conveniencia, por comodidad, por su marido, por ciertos sacrificios, pues ella tendrá que decidir. Pero la libertad yo creo que es lo que tenemos todos los individuos para poder decidir y para poder hacer lo que queremos y desarrollarnos plenamente. ¿Cómo podemos negociar, por ejemplo, en este caso Inés con su esposo? ¿Cómo lo puede platicar para que no se escuche como una afirmación de no me quiero ir y es mi última palabra, sino que podría Ella negociar? tendría que proponerle exactamente el esquema desde donde ella está tomando la decisión. O sea, es como tu madre nos puso todas estas como condiciones, reglas. ¿Por qué presupones que va a ser diferente? Nosotros estamos bien. O sea, ¿por qué primero, ¿por qué te tengo que Claro, seguir porque en ella estas ahora está condiciones? muy bien, no tiene necesidad de pagar ninguna renta porque viven en casa del papá de ellos, tengo entendido, Inés, que no estás pagando ninguna renta, que no te exige nada, ¿por qué moverte a un lado para incomodarte? ¿Podría ser? Bueno, pero yo diría que es una muerte anunciada de la pareja. O sea, si ella se va y acepta en estas condiciones, esto va a reventar. Va a ir al sometimiento. Ahora, ¿de qué manera? Dime, Oscar. Es que yo tengo varios comentarios aquí que hay tanto en Twitter como en Facebook y hablan precisamente acerca de la negociación. Por ejemplo, Claudia Villavicencio nos dice que durante un tiempo vivió con sus suegros y le cocinaban y todo y había varias personas viviendo allí en casa. Ella tenía una hija mayor que no era de su pareja actual. Entonces comenzaron a tener muchos problemas precisamente porque ya no, y platicábamos hace rato, Luisa, cuando la familia Muégano sí es la misma sangre, son consanguíneos, sí, entonces todos se ayudan, se protegen y tal. Pero cuando hay una persona extraña a esa sangre, entonces ya hay una división o una separación total. ¿Cómo negocios aquí? Ella terminó haciendo, pues separándose de su familia. A los 6 meses solamente les dio para poder vivir. No aguantó esta convivencia y a veces uno se pregunta, y son varias de las preguntas tanto en Twitter como en Facebook, ¿hasta dónde tolero y cómo negocio con mis suegros? Bueno, el hasta dónde tolero, yo pienso que es totalmente individual, personal. Decisión propia. Claro, y tiene mucho que ver con cómo está tu relación con tu pareja. Entonces tolero hasta donde ya no toleré. Eso creo yo
que es cuestión como dice Rebeca, de intuición, de la vida cotidiana. Hasta aquí llegué y es que me hasta ahí refiero, llegaste. creo que un poco es el caso, desde luego, de la llamada que tenemos en este momento. O sea, tal vez pregunta, bueno, ¿y cuánto más puedo o debo aguantar? No, ella va a tener que, por eso yo planteaba de entrada, que para mí una salida sería aprovechar y decir por qué no ahorita nos hacemos de algo nuestro, aunque sea más chiquito, aunque sea para vivir realmente nuestra vida de pareja y ya como padres de una niña, ¿por qué no dejamos de acudir a nuestras familias? Si lo necesitan todavía, pues es cuando ya se plantea uno la segunda etapa, en donde estamos mejor, y estamos mejor aparentemente donde estamos en la propiedad de mis padres, Claro. y no Además, sea la propiedad de los quisiera sumar que finalmente nuestra libertad de libre, más bien nuestra decisión, nuestro libre albedrío, no se puede canjear por nada absolutamente. Es una de las mayores libertades que tenemos. Y en ese sentido, Inés, lo que tú decidas precisamente para el bienestar tuyo y de tu familia, creo que es lo mejor. Vamos a un corte rápidamente y regresamos con algunos testimonios. No tardamos. De una relación así de novios, decidimos casarnos. Una vez platicando, antes de casarnos, sus papás pues, nos ofrecieron un lugar ahí y yo trabajaba y él estaba estudiando, apenas estaba en la universidad. Y pues la verdad fue algo padre al inicio, ¿no? Al inicio llegas a su casa y pues, te reciben con todo, ¿no? Bien. De que, ay, sí, todo te lo pintan lindo y todo. Y ya como al año apenas estaba yo embarazada. Entonces desde ahí también empezaron los conflictos cuando nació mi hijo. Ella quería, que no hay que usar pañales desechables, ¿no? Que hay que usar pañales de tela porque le hace daño al bebé, que no sé qué. O sea, no era de que quieres hacerlo, no. O sea, tenía que hacerlo. O sea, al inicio yo me acostumbraba y decía, bueno, ok, vamos a hacer esto, ¿no? O sea, siempre yo accedía. Pero pues ya hubo un momento en que dije, no, ya basta. O sea, ya yo quiero mi privacidad, quiero también estar el fin de semana con mi hijo y con mi esposo, ¿no? Pero pues él decía, no, es que mis papás quieren esto y pues vamos a hacerlo. Íbamos a fiestas y a Héctor pues sí le gustaba tomar. Y tomaba mucho y le decía yo, ¿sabes qué? Ya traemos al niño, o sea, ya no tomes. Y su mamá me decía, me callaba, me decía, no, espérate, déjalo que él disfrute la fiesta, que no sé qué, aquí viene tu suegro y él nos va a llevar. O sea, siempre trataba de... O sea, yo decía una cosa y ella, no, a fuerza se tenía que hacer lo que ella decía. Yo era tolerante, la toleraba mucho, pero pues ya después hubo un tiempo en de que ya sí era así como que muy grosera. Y al final pues sí llegó a los golpes y la verdad eso a mí no me gustó. Yo estaba haciendo una sopa de verduras y ella entró a la casa y me dice, ¿qué estás haciendo de comer? Y yo le digo, sopa de verduras. Y ella me dijo, no, a Héctor no le gusta esto. No, tú sabes perfectamente que no le gustan las verduras. Y yo le dije, pero la sopa de verduras no nada más es para Héctor, es para su hijo y para mí. Y me dice, no quiero que hagas eso. Entonces yo volteo y le dije, sí lo voy a hacer. Y fue cuando me volteó una cachetada. Dije, no, obvio, yo dejo pasar esto y va a volver a ocurrir, ¿no? Entonces, no, mejor en definitiva me salí. Y pues la verdad opté por divorciarme y... El papá de mi ex esposo era muy machista y pues obvio su hijo pues era igual. Y ahora siento que mi hijo lleva el mismo patrón, que se está haciendo igual a ellos. O sea, hasta mi mismo hijo es así, luego me ve y, oye mamá, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué? O sea, fíjate hasta dónde influye que, por ejemplo, Eric no acepta que yo pueda tener otra relación. Él dice, mi papá tiene todo el derecho, pero tú no, como mujer tú no puedes hacerlo. Bueno, es el último de los niveles al que se puede llegar cuando finalmente no se ponen límites, no se habla claro, no hay una buena comunicación y un respaldo por parte del núcleo o del seno familiar. Hay muchas llamadas, tenemos aquí la llamada de Irene Huerta Sánchez, dice, mis papás se independizaron y se vinieron a vivir a la Ciudad de México, pero la familia paterna se mudó para acá y llegaron a instalarse en la casa de mis papás por muchos años.
Esto afectó mucho el matrimonio de mis padres. Tenemos un caso similar aquí con Héctor. Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. Durante 10 años estuvieron prácticamente solo disfrutando, tanto tú y tu esposa, de su casa. Finalmente, después de estos 10 años, llega tu suegra. Así es. ¿Y con qué nos encontramos? Pues el 14 de febrero recibí de este año el regalo que vino mi suegra, porque venía de una depresión. Okay. Y entonces se convivió el 14 de febrero y se tomó la decisión, bueno, mi esposa, de que se quedara unos días. Para apoyarle inicialmente. Exactamente. Y entonces ahora ya, los primeros 2 meses, una maravilla, miras que se estaba poniendo bien la señora, y ya ahorita, pues todo lo que hemos escuchado. Ya la señora toma decisiones, ya cocina, ya opina, ya está, ya se restableció. ¿Tienen hijos? 2. ¿Han tratado de vincularlos, ponerles algunos límites? Y se le hizo los límites, pero ya, ya la señora ya se acuesta en la cama, ya cuando yo llego en la noche, ya mejor me duermo ya en el sofá. ¿No sabes si en la cama está tu esposa o tu suegra? Pues quiero pensar que son las 2, ¿no? Y que no va a ser otro. Pero, pero finalmente ya empieza a ocupar diferentes situaciones que antes yo no vivía. ¿Y cómo te sientes con todo esto? Pues invadido, o sea, totalmente ya fuera de, porque apenas está acrecentando todo esto en conflictos, lo que no tenía, precisamente en la cocina, en los muebles, en acomodar, en que lo que yo tenía en la música, porque a la señora no le gusta cierto tipo de música, entonces todo eso empieza a cambiar totalmente. Entonces, ¿qué te dice? Pero si el asunto también era que fuera temporal mientras se le quitaba la depresión, ¿por qué no se regresa de donde vino? ¿Lo has platicado con tu esposa? Sí, y la cosa es que dice, nada más que se componga bien. No, dice, ya está bien compuesta, ya eso está bien, clarísimo. Y ahora mi problema es de que no sé quién la quiere, ya está compuesta. Bueno. Entonces, por eso. Porque, Rebeca, bueno, quiero comentarles que precisamente uno de los mayores problemas en ese sentido cuando compartimos una vivienda es el ámbito espacial. Sí. O sea, desde las recámaras, el baño, la cocina, el no hacer ruido, el bajarle al volumen, el no poder disfrutar precisamente nuestro espacio. Yo conocí directamente un caso en donde precisamente una familia llegó a vivir con su suegra en un departamento y bueno, están prácticamente apostados en una recámara, a tal grado que finalmente pues, no podían convidar lo que estaba dentro del refrigerador y tuvieron que comprar un refrigerador, llevárselo a la recámara para que de ahí se pudieran suministrar. Digo, es uno de los casos extremos que se presentan en el ámbito espacial de convivencia. Sí. Y ahorita vamos a analizar el ámbito también económico de la convivencia. Y también el ámbito sexual, que finalmente, ¿no? Es algo que lleva una relación, ¿no? Entonces, tantos suegros ahí, pues tampoco creo que sea muy sano. Y de toma de decisiones con los niños, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me parece relevante, primero, que revises la relación con tu mujer, porque la que tiene que poner límites, como muy claros, es tu suegra ella, ¿no? Entonces, bueno, tendría que ser ella la que intervenga. Por otro lado, ¿no tienes cuñados y cuñadas? ¿No hay más hermanos? Sí. Bueno, ¿por qué no empiezan a hacer un calendario donde la señora pase temporadas con unos y con otros? Pero me parece muy importante, no pueden permitir que la casa esté tomada por la señora. Yo creo que hay algo que sí tenemos también que pensar todos los que estamos aquí tenemos que pensar en que la gente mayor no va a cambiar. Ya está hecha. Si tenemos realmente conflicto con los mayores, somos nosotros los que debemos decidir hasta dónde llegamos, hasta dónde toleramos, porque definitivamente la gente mayor es inútil este diálogo de yo le explico, yo quiero que cambie. Aquí hay gente mayor, ¿tú qué piensas? ¿La gente mayor cambia o no cambia? Precisamente aquí está María de Jesús con nosotros para comentarnos con su amplia experiencia. Bueno, mi experiencia es que yo tengo 4 hijos. Pero yo cuando mis hijos cumplieron 18 años, les dije, estudien y prepárense para ustedes, no para mí. Aquí el que se casa o se junta o quiere vivir en un penthouse, qué bueno. Que va a vivir en un cuarto de azotea, ese es su problema. Y quiero que estudien lo que ustedes elijan, de lo que su capacidad les permita a ustedes. No quiero títulos, y si van a ser barrenderos, que sean los mejores barrenderos del mundo. Yo me hice a la idea
de que cuando mis hijos fueran mayores se iban a ir, que yo me iba a quedar. Yo trabajé y tuve la suficiente, y digo inteligencia, de comprar mi departamento hace 47 años, a donde vivo, a donde yo estoy. ¿Por qué? Porque si no ahorita tendría que andar viviendo con quién me voy o con quién estoy y todo. Yo a mis hijos cuando tienen un problema con su esposa, le digo resuélvanlo, platíquenlo. No discutan delante de la gente cuando lleguen a su casa y no delante de sus hijos. ¿Por qué? Porque la imagen que se va a llevar sus hijos es la de ustedes. Ustedes deben de pensar que sus hijos tienen que vivir felices como ustedes vivieron cuando estuvieron a mi lado. Yo ya cumplí como mamá. Ahora me dedico, me cuido yo, me preocupo por mí. ¿Por qué? Porque en un momento determinado dicen, el viejo es el que ya no espera nada de la vida. Yo sí, espero mucho. Yo a mis nietos los digo, me pongo a platicar con ellos, no los regaño, no los castigo, porque para eso están sus papás. Claro. Yo me pongo a platicar con ellos, juego con ellos y todo. E inclusive uno de mis nietos que tiene 9 años, no me dice abuelita, me dice Abu, quiero que me escribas tus memorias. ¿Por qué? Porque él me pregunta, ¿cómo eras tú de niña? Y yo le digo, pues así, yo era traviesa, pero no grosera. ¿Por qué te gusta leer? Porque a mí eso me conforta, eso me ayuda, me gusta mucho. Me gusta disfrutar los museos, me gusta leer, no veo novelas porque a mí no me aporta nada, me dan tristeza. Me pongo a leer, regalo libros cuando tengo la oportunidad. Vamos al Franz Mayer, que es un museo muy bonito, que hay un grupo que se llama Recordar es Vivir. Ahí nos reunimos las personas mayores de 60 años. Pues fíjate, y ahí nosotros nos reciben por lo que somos, pues un poquito no lo que por lo que tenemos. Que tienes una vida, y eso es bien importante. ¿Qué le recomendaríamos a Héctor, precisamente que está aquí a nuestro lado derecho, en la relación que está pasando, que está viviendo con su suegra, que siente invadido en sus espacios? ¿Qué recomendación le daría? Yo la recomendación es que hablen, que se pongan de acuerdo todos los hijos, porque todos los hijos tienen la responsabilidad de los padres, que se pongan de acuerdo, pero no con gritos, no con ofensas, tranquilos, que digan, mira, tu mamá tiene esta enfermedad, ya va a querer el banco aquí, pues ahí se va a quedar. ¿Por qué? Porque mentalmente, si ella estuvo viviendo de esa manera que dependió siempre de ella, ahorita sufre, y sufrimos la familia. Yo voy a los asilos y voy a uno que es particular. Voy mucho al Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí voy, me gusta platicar con los señores. Necesitamos las personas mayores cariño. Sí. Necesitamos que nos den amor, no regalos. Que nos hablen y nos digan cómo. Yo tengo mis hijos que me hablan por teléfono, ¿cómo amaneciste? Y les digo, viva y de pie, feliz y contenta. Ay, qué actitud tan maravillosa. Y mis hijos, ¿cómo amaneciste? Ay, me dolió la mamá. Si te dolió un dedo, ve inmediatamente al doctor. No vayas a dentro de 15 días, porque los médicos efectivamente estamos para ayudar a las personas. Y nos dicen, no fumen, no tomen, no coman grasas, caminen, hagan esto. Y es lo que las personas mayores hacemos. Yo no, porque ya me cuido. Bien, muchas bien. gracias. Yo sí me cuido, yo sí me quiero. Es claro. Eso es lo importante. Este es un claro ejemplo, Mari, para todos nosotros y precisamente para todos nuestros televidentes. Tocayo, Oscar, por ahí andamos con muchas inquietudes también en las redes sociales, con muchas dudas, preguntas, comentarios sobre todo, ¿verdad? Exactamente, muchos comentarios, Tocayo. Estoy localizando uno que tenía hace rato, que hablaba de varios problemas que son frecuentes y cómo mientras se lo encuentras, quiero comentarte que, oye, satanizamos mucho a las suegras, pero a los suegros, ¿qué onda? Aquí tengo una llamada precisamente, Oscar, que nos dice Teresa Díaz, que por cierto nos habla desde Washington. Un saludo a Washington, D.C., que dice que no se pierde el programa y lo felicita, muchas gracias. Y nos dice, no siempre es la suegra, en muchos casos es el suegro, quien participa en no aceptar a la nuera. En mi caso específico, mi esposo es el que no le da la oportunidad
a mi nuera. Él se trajo a nuestro hijo para que tuviera un mejor futuro. Y al ver que está formando una familia con ella, bueno, pues se la pasa criticándola. Y por más que hablo con mi esposo y quiero hacerle ver que estamos en un país con una cultura distinta, no acaba de aceptar a la chica. Es lo que comentas, o sea, ¿qué pasa cuando no es la suegra, es el suegro? Claro. Pues es que es un poco lo mismo. O ¿Sí? sea, la situación para la chica es perfectamente complicada, ¿no? Está fuera de su casa, no tiene familia, Entonces, no tiene a dónde ir. Él jala a esta familia y de repente ahora ya no me gusta con quién estás. Pues, ¿con qué derecho yo voy a opinar sobre eso? Claro. O sea, hay le que podremos decir a Tere respetar. ¿qué le podemos decir a Tere que haga? Es que ella es la suegra, entonces Bueno, ella está entre la tendría espada y que la pared. revisar. Yo pienso que además si está en Estados Unidos hay una bola de medios y de recursos como esto que llaman counseling, por ejemplo, que Un tipo podría de terapia. perfectamente Sí. ir a discutirlo y que el señor entienda cuál es su postura y qué le pasa a él, porque esto parece como muy neurótico y parece como muy proyectivo. Pero, ¿sabes qué? De verdad, a muchos hombres todavía les cuesta mucho trabajo decirles, oye, mi amor, vente, vámonos a terapia. Ay, no, yo para terapias no sirvo. ¿Qué pasa si el esposo no quiere? Bueno, lo que se plantea es que ahí hay un problema que tiene él, no lo tiene la nuera. Ok, Lo entonces que a la él. nuera se le resbale o cómo. Bueno, la nuera y el marido es como hacer un frente común. Sí. O sea, decir, nosotros tres, la señora, esposa de ese señor, y la pareja, padre, esto está funcionando fatal, tú tienes un problema que tienes que resolver porque está permeando a toda la familia, pero está puntualmente puesto en la bronca que puede tener él. Y hablando precisamente de que está radicada en otro país, en Estados Unidos en específico, nos dice Dalia, mi esposo se fue a Estados Unidos hace 3 años. Yo vivo con mi suegra, pero ahora me dice que ya no va a regresar, que ya tiene otra persona. Él me pide el divorcio y que si no se lo doy, ya no va a enviar dinero. Él me dice que va a tramitar el divorcio allá. Quiero saber si esto se puede hacer. Héctor, ¿qué nos puedes decir? Qué al respecto? poca. No se puede hacer. El divorcio se tiene que llevar a cabo en el último. Nos quedamos ante con el esto, juez. ¿te parece? Sí, y ¿cómo no? ahorita regresando del corte para que nos lo des a todas pistas, ¿vale? Vamos rápidamente a un corte y regresamos en un momento más. Asegura tu hogar. Este es el tema del próximo miércoles aquí en Diálogos. Y la importancia de este tema, desde luego, es muy relevante. ¿Has pensado normalmente? Siempre decimos, bueno, voy a tener un seguro de vida, pero en nuestro hogar, nuestro trabajo, la educación de nuestros hijos, ¿sabes cuál es el seguro que más te conviene a ti y a toda tu familia? De eso vamos a hablar el próximo miércoles y te esperamos aquí en el estudio. Para hacerlo es muy sencillo. Márcanos al 53 41 11 93 o 53 41 46 87 y te apartamos un lugar. Vamos a ver el resumen del programa ahora. La naturaleza del ser humano no permite que estemos tan amontonados, esa es la verdad. Si hay una regla, digamos, difícilmente la persona envejecida cambia. Si era una hija de su rechinar de muelas, va a ser una viejita igualita. Una gente diferente, vital, suavecita, linda, pues va a ser una viejita encantadora. Esta cuestión parece ser que está muy metida en la psicología del mexicano. Esta cuestión de la mamá sobreprotectora, que además también es una mamá sobreprotectora del varón, mucho menos de la mujer. Cuando hay una falta de lealtad aparentemente a ciertos códigos, pues vienen los castigos supuestos, ¿no? Que es enojarse con ellos, dejarles de hablar o criticarlos. Lo importante es que tenga presente el valor de la libertad. Si va a sacrificar la libertad por conveniencia, por comodidad, por su marido, por ciertos sacrificios, pues ella tendrá que decidir. Hoy de repente es bien difícil tomar la decisión. Y bueno, precisamente estábamos platicando de una llamada que tenía Oscar con respecto a esta persona que vive en Estados Unidos y que resulta que el esposo se fue para allá, la dejó aquí con su suegra y pues ahora le está pidiendo el divorcio y ella pregunta si en un momento dado puede obtener el divorcio él estando allá. Comentabas que no, Héctor. Así es. No se puede promover el divorcio en Estados Unidos porque el último domicilio conyugal fue en México. Entonces, el juez competente va a ser el donde tenían el último domicilio. Entonces, ese es un punto que, bueno, pues es un chantaje e incluso lo que tendría que ver es la cuestión alimenticia. Sí, claro. Si ella investiga dónde trabaja y que percibe con pruebas
sus ingresos, sí puede tramitar, incluso en Estados Unidos, que se le haga un descuento a su nómina, por ejemplo, y se le cobre una pensión alimenticia. Sí, Bueno, es muy complicado. en el mejor de los casos, si está legalmente viviendo allá, porque si no, pues Así sería es. imposible como pedir una pensión. Ahora, él sí tiene que venir a dar la cara definitivamente si quiere el divorcio, que es finalmente la pregunta que nos hacía. Bueno, y pensando en una situación como mucho más, o sea, como de igual a igual, ¿ella no puede hacer una denuncia ya como para amenazarlo? O sea, cuando menos amenazarlo en este sentido, en el que si tú a mí no me pasas el dinero que corresponde a la manutención, bueno, pues yo también puedo decir que tú por estás supuesto que sí lo puede hacer. No, bueno, a mí y a tu mamá, que estoy tengo viviendo mamá. con ella, ¿no? Así Que también es Además. otra situación. Claro, o sea, lo complicado aquí son las distancias, los gastos que generan y a veces, pues justamente lo que se busca es, pues, una pensión alimenticia y esto sí es costoso. Sí, por supuesto. Pues, Oscar, tenemos muchísimas cosas en el Facebook. Platícanos. Muchas cosas, pero vamos a hacer a manera de resumen. A ver, Estamos venga. en Twitter y nos dice Elizabeth Galicia. Yo viví la experiencia de vivir con mi suegra o con mis suegros y por mucho que las personas sean amables, va a haber diferencias de hasta cómo educar tus hijos. Que este es un punto donde muchos coinciden, la educación de los hijos. Los abuelos. Jin, también cuando tu suegra te dice que eres como su hija, eso incluye que tienes que aceptar todo como su hija. Mira. Que aquí decíamos hace rato, este es un mensaje de doble filo, bien riesgoso. Caroluni o Caroluna nos dice, ni pensarlo, ella es muy linda, pero de lejos. Y finalmente tenemos otro de Kat Sánchez, dice, este es en Facebook, yo no vivo arriba de mi suegra y sí me es muy difícil que cuando se le ocurre va a gritar. No, más bien dice, yo vivo arriba de mi suegra. Sí. Y cuando se le ocurre va a gritarnos y en vez de ir a tocar y luego se mete a su casa cuando no están, toma algunas cosas prestadas, no las devuelve y ella es la que tiene que bajar entonces a recoger las cosas que ya subió su suegra. En fin, son muchas cuestiones. Complicado. Y una muy importante que decíamos hace rato, se tocó desde luego con el caso de Héctor, pero era la sexualidad, que es algo que sí puede modificar en mucho el comportamiento en la pareja. Sí, claro, la intervención finalmente de los padres o viviendo los hijos dentro de la casa familiar evidentemente va no solamente a afectar la economía, la educación, también la sexualidad y este es un punto nodal en la pareja, que si se deja de tener de acuerdo a cómo la pareja lo considera importante o necesario, va también a truncar la relación de pareja, ¿no? Que creo que no, es interesante porque en las redes, comentábamos hace rato, no lo tocan. Se va mucho al tema de la educación de los hijos, de que cómo se la meten en suegra se todo. queja, pero no se toca esta parte de la sexualidad que es un punto eje que Fundamental. además sostiene la relación de pareja, ¿no? El deseo que hay en esta relación es lo que finalmente hace que sigan ahí. Claro. Bueno, si no se tiene intimidad es una barbaridad, ¿no? Claro. Yo quisiera señalar tres cosas que me parecen fundamentales. O sea, una, la posibilidad de educar a los hijos, a los nietos, y en este asunto que se veía como en esta repetición de roles, a que sean independientes, autónomos, que puedan conformar sus propias vidas, que puedan verdaderamente salirse del núcleo familiar. Después, esta condición como de límites que me parece súper importante. Y la otra es que si yo estoy ocupada y mi vida tiene sentido, soy mucho menos tóxica y mucho menos nociva y mucho menos codependiente y demandante de los demás. Eso a mí me parecería como muy importante. Aunque los hijos no vivieran en casa. es Bueno, importante hay abuelas tenerlo, que son fantásticas, Ay, sí. hay una microabuela que es una cosa maravillosa porque es así de chiquitita, que son suegras encantadoras, que son seres humanos completos, generosos, amorosos, con otro tipo de enfoque frente a la vida. Me parece que la educación es fundamental. Fíjense que en ese sentido. Entonces, Perdón, a propósito de eso, hay una llamada que te quiero referir, Silvia, tú que has tenido experiencia a nivel internacional y has estado en otras universidades del mundo. Nos comentan que en España, precisamente los jóvenes al llegar a la mayoría de edad, regularmente salen de casa. ¿Es correcto? Mira, como en todos lados, últimamente las cosas han cambiado. Y también tienen el problema de esto que se ha prolongado. Pero en general, por ejemplo, el sistema americano para mí es el más claro, ¿no? Los chicos salen en el momento en el que entran en la universidad,
normalmente porque van a estudiar a otro lugar y porque las universidades, el sistema norteamericano, tiene casas para los estudiantes. Todos Y es viven una forma en la de generar una universidad. independencia. Exacto, así se va generando una independencia. Nosotros no tenemos ese sistema. Fíjate que ahora que me estás comentando esto, Claro. si ustedes conocen una casa en Estados Unidos, es increíble porque la recámara principal es una recámara grande con vestidor, con baño. Y la recámara de los hijos es una recámara chiquita, con un baño chiquito, un closetcito así como para de... Para cuando ustedes Aquí llegan ya aquí no. a la universidad es el momento. Nunca se van. Y además En este quisiera país, de acotar- veras, los hijos nunca se van. Quisiera contar para Esteban de Veracruz, que es el que nos hace esta pregunta, que precisamente en España no están en 1000 sobre hojuelas. No. Hay prácticamente 25 millones de Sí. desempleados en este momento. Sí. Entonces creo que es una cuestión también cultural Sí, para así México. es. ¿verdad? Oye, pero también tenemos buenos comentarios. Por ejemplo, Ana María Méndez nos dice, yo viví 13 años con mi suegra y tenemos una relación muy bonita. Me protege, me cuida, yo la veo como una madre, ella me ve como una hija. Creo que sí se puede llevar bien, siempre y cuando las dos se pongan de acuerdo, pongamos de nuestra parte y exista mucho cariño. Les recomiendo que lean a Ruth y Noemí, que es un pasaje bíblico y ella me ayudó mucho a tener una buena relación con mi suegra. Celestino Cortés nos dice, mi hijo casado vive en mi casa y compartimos solamente la cocina. Tenemos reglas para respetar los espacios comunes. Cada familia tiene sus propias cosas y los espacios que ocupamos deben de estar ordenados y limpios según sea utilizado. Somos muy felices y estamos contentos de vivir juntos. Respetamos las cosas que cada quien y felicidades por el programa. Respeto. Eso se oye Muy muy bien. bonito, muy armonioso, cada quien con respeto. Edith Méndez nos dice, tuve una suegra, la quiero muchísimo. Ahora ya no es mi suegra, me divorcié. Y aún así llevo una muy buena relación con ella. Ahora que soy suegra, me mantengo muy al margen. La relación con mi ex suegra me enseñó a ser la suegra que ahora soy. Fíjate, los patrones, no nada más para ella, sino para a lo mejor sus hijas y sus hijos, ¿no? La señora Rojas nos dice, vivo con mi suegra y a mí me gustaría tener una casa propia, tener libertad de hacer o deshacer lo que desee en mi hogar. Mi esposo gana bien, pero siempre pone de pretexto que a él no le alcanza para cubrir nuestras necesidades. Ana Luisa dice, mi esposo y yo vivimos con mi mamá y mi suegra reclama su esposo, porque finalmente él le dice a su esposa, oye, es que tú la lana que deberías de ingresar a la casa, al hogar para la manutención, tú se la das a tu mamá, ¿no? Ella te lo administra. Entonces, bueno, es una cuestión también delicada en cuestión de los recursos. Eso es muy grave. ¿Verdad? También Luis Ernesto dice de Coacalco, no tuve una buena relación con mi suegra porque cuando uno pone alegría con expectativa de otro y este te falla, se termina. Ellos son campesinos y por cualquier motivo se enojaban. Nos dejamos de hablar durante 8 años. Sin embargo, siempre los respeté. Después de su muerte salió el baúl de los recuerdos y resulta que los señores tenían resentimientos hacia nosotros. Afortunadamente nunca vivimos con ellos. Ay, qué difícil. Es decir, ya es una cuestión que venían. Mi tocaya nos dice, yo viví con mi suegra un año, ella siempre me insultaba y mi esposo nunca le puso límites. Por lo cual, yo decidí irme de la casa. Y la verdad es que mi esposo me siguió y desde que nos salimos de la casa, la relación con mi pareja mejoró. Me da ¿Qué mucho tal? gusto. Pues qué bueno que sí. puede ser. ¿Tienes más llamadas, Oscar? Isela dice, nunca he vivido con mi suegra, pero es muy difícil convivir con ellos porque son muy controladores. Con su hijo, cuando ella estaba embarazada, también la querían hacer conmigo. Es por ello que evité llevar convivencia con mis suegros. Es decir, Isela canceló la convivencia con sus suegros precisamente por los precedentes que veía en su familia. Eso también es algo muy triste, ¿no? Irnos a los extremos, finalmente sin antes marcar límites. Es decir, los suegros no son tan malos para decir, no voy, no quiero estar con ustedes, no vamos a convivir, sino finalmente marcar los límites de manera muy clara, pero pues, que la convivencia se siga realizando. La familia es muy bonita, ¿no? Pero además, finalmente hay que saber comunicar, hay que como comunicarse. lo hemos comentado, la familia es muy importante y poner a la esposa o al esposo entre la espada y la pared, digo yo, no soy el experto obviamente, pero sí es, tu familia siempre va a ser tu familia. Ahora, yo sí quiero preguntarles algo rápidamente y es, cuando estamos realmente enamorados, no vemos la realidad. Entonces, no nos importa irnos a vivir con los suegros porque yo lo que quiero es estar con mi pareja. Oigan, yo ¿Qué pasa quisiera ahí? añadir nada más ahí una cosita, porque la familia es generadora de la mayor salud y la mayor bonanza y bienestar, y es la generadora de la peor neurosis y de la destructividad importantísima del individuo. Entonces, eso como con asegúnes, ¿no? Claro. Claro. Bueno, sí, por muy enamorado que puedas estar, por muy que el enamoramiento sea lo que queramos que sea y que nos nuble la visión,
Sí tenemos momentos en los que si estamos mal, tenemos que pensar qué tanto me está llevando esto y a dónde, porque al final el enamoramiento pasa. Claro. Se pasa y se Aterrizar. convierte en tormento y de ahí depresiones y problemas que se vuelven fundamentales e incluso ponen en riesgo la vida de algunas personas. A nosotros ha acudido personas ya con problemas psicológicos, psiquiátricos, que buscan una asesoría, buscan una orientación. Ante eso, bueno, pues decirles que en México sí hay 2 jueces que principalmente van a estar muy atentos, que es un juez de lo civil y el otro el de lo penal. El de lo penal es para las cuestiones, incluso medidas urgentes, es decir, ¿saben qué? Separación, de restricción de personas a convivir con determinadas personas. Sí lo hay en México, quiero informarles, para que la gente pues acuda en el último de los casos a hacer uso de sus derechos de protección de los hijos. Yo sugeriría que hay que estar bien informado. Así es. Eso me parece que es muy importante porque así tienes las herramientas de a quién vas a acudir cuando necesites, ¿no? Para tomar una decisión. Héctor, aprovechando la asesoría legal que nos estás proporcionando, dice Hortensia Esther Valencia de Iztapalapa: yo viví con mi suegra casi toda mi vida y mi esposo, que era único hijo, estaba con él a punto de divorciarme. Sucede que fallece mi esposo el 29 de marzo de este año. Quisiera que me aconsejaran, yo siento que me dejó con una gran responsabilidad. Yo tengo miedo de que fallezca mi suegra y me vayan a meter a la cárcel. Me reprocha porque está en cama y con diabetes. Yo quiero que me aconsejen. Es un caos vivir con ella. Yo trato de tolerarla, pero no lo aguanto más. Ay, caray, bueno, pues... ¿Te podemos dar su caso y le ayudas personalmente? Sí, bueno, mi opinión de entrada sería que pues busque la manera de buscar las terapias, que es lo fundamental, y porque tampoco se puede abandonar a una persona. Sí, claro, es lo que hemos comentado. ¿Pero por qué tiene miedo de que la metan a la cárcel? Es lo ¿Quién? que no entiendo. No lo explica, no lo señala. Eso sí sería importante porque Pensar que si hay más hermanos... ¿Dice que es hijo único? Sí, hijo único. murió. Hijo único. Falleció. Bueno, no y sé... ella se quedó con su suegra que está en cama y es diabética. Claro, entonces no se puede abandonar a esa persona. No porque puede. Incluso hay un delito que se llama de O sea, abandono. hay una obligación. Así ¿Te es. podemos dar sus datos Claro que específicamente para ver si le puedes ayudar? Y bueno, Sofía nos dice, al inicio de mi matrimonio viví con mi suegra, teníamos nuestro departamento en su casa, ella vivía en la parte de abajo y en ocasiones subía, tocaba la puerta y dejaba el desayuno solo para su hijo. La convivencia fue muy difícil al grado de llegar a los insultos. Tiempo después mi marido sufrió un secuestro, momento que sirvió para darnos cuenta que la familia es lo más importante. A raíz de ese lamentable hecho nos dimos la oportunidad de conocernos y llevarnos mejor. Ya son 14 años de casados y actualmente llevamos una buena relación con mi suegra. Nos invitamos a comer a casa cada día que podemos. Bueno, pues eso es muy padre y pues muchas felicidades. Hay que tener una independencia definitivamente. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Oscar. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues les agradecemos a toda la gente que nos sintonizó, a la gente de la señal internacional y a toda la gente que se enlazó con nosotros a través de las redes sociales. Recuerden, el respeto es fundamental, fundamental. Oscar Tocayo, gracias a todo el público que está presente aquí con nosotros, como todos los miércoles. Y bueno, la idea es que finalmente no invadan tampoco esferas de participación de los hijos y los hijos de los padres para que se pueda generar una convivencia adecuada y eficiente. Hay que dialogar. Claro. Muchas gracias. Cuídense mucho, un aplauso para todos. Gracias a nuestro panel.